Cordial saludo, mi nombre es José María Mosquera y el presente trabajo a desarrollar es con base a la disciplina e interdisciplinariedad. Este trabajo se desarrollará dentro del curso Enfoques Filosóficos de la Educación. En cuanto a su introducción, el presente trabajo tiene como objeto reflexionar sobre la interdisciplinariedad y la educación en el ámbito universitario, mediante el abordaje del documento de Spinoza Freire, el cual presenta la importancia de planificar, ejecutar y evaluar los procesos desde una perspectiva actual, acorde a las transformaciones concebidas en la materialización de los modelos pedagógicos novedosos, flexibles, de acuerdo a las exigencias que en la actualidad emergen. Finalmente se concluirá con una reflexión personal con el fin de puntualizar los elementos más relevantes de este trabajo. El trabajo a desarrollar tiene que ver con la interdisciplinariedad en el proceso docente educativo del profesional en la educación. En cuanto a la interdisciplinariedad, se puede decir que, teniendo en cuenta, este concepto, se puede considerar que la interdisciplinariedad es más rica cuando se enriquecen las disciplinas y estas a su vez se enriquecen a través del contacto interdisciplinario entre las mismas. Algunas conclusiones algunas consideraciones que podríamos nosotros trabajar es la interdisciplinariedad como una problemática actual, dado que se expresa como un conjunto de episodios aislados y algunos procesos ininterrumpidos. También existe una preocupación por desarrollar un proceso en la enseñanza-aprendizaje más eficaz y acorde con los aportes recientes de la ciencia de la educación. Esto pues da la necesidad de abordar una planificación curricular con una secuencia lógica interdisciplinaria entre el pensum, el estudio y los contenidos programáticos que se desean trabajar. Por otra parte está la actividad cultural que contribuye a prepararlos a los estudiantes para la vida, ¿sí? Este tipo de educación lleva a conducir al alumno no solo a saber de la ciencia misma, sino también conocer unos aspectos un poco más amplios en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura, la parte epistemológica, ética o axiológica y las relaciones que pueden llegarse a tener dentro de la misma. Relaciones interdisciplinarias. Estos nexos hacen que se integren en un sistema con dos funciones básicas implícitas en las relaciones interdisciplinarias, las cuales son la interrelación y la cooperación. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que es necesario establecer vínculos y relaciones interdisciplinarias entre las ciencias exactas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, con las experiencias vivenciales de los estudiantes, para poder también formar en ellos una cultura integral. En cuanto a la relación interdisciplinaria, Michaud en 94 señala que la interdisciplinariedad es una integración de modos y conceptos de distintas disciplinas y establece 4 niveles de interdisciplinariedad importantes. Por un lado está la multidisciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En cuanto a la interdisciplinariedad en la enseñanza, se puede decir que con relación a este tema se logra considerar que los alumnos con un tipo de educación un poco más interdisciplinar entre ellas pueden llegar a estar mejor capacitados para enfrentarse a los problemas nuevos, ya que su formación integral está íntimamente relacionada con la formación de personas más abiertas, flexibles, críticas, reflexivas, cooperativas y capaces de trabajar en equipo, y además pues llegar a ser un poco más solidarias entre los mismos. En cuanto a los aspectos que atentan contra la interdisciplinariedad y los aspectos también que la favorecen, los podemos abordar este trabajo en dos partes. Por un lado, los negativos, que son los diseños curriculares que son poco explícitos, el currículo mediante unas asignaturas fragmentadas
que se tiene una insuficiente formación laboral y por otro lado que no se tiene una gran claridad con lo que tiene que ver con la práctica y el concepto. En cuanto a los aspectos positivos, está la estructuración de un plan de estudios en sus diversas formas posibles, que se puede aprender a solucionar las problemáticas desde diversos campos o áreas, desde diferentes perspectivas. En este caso, asumir la enseñanza modular también con una formación por objetivos y por competencias profesionales, que es algo importante trabajarlo desde este punto de vista, y trabajar también tareas integradoras, no solamente con elementos y didácticas, sino también con ese componente humano. Ya como conclusión, podemos decir que teniendo en cuenta los nuevos desafíos que se han traído en el siglo XXI, es necesario apostarle a desarrollar una nueva forma de impartir el conocimiento desde las instrucciones educativas de manera un poco más eficaz y acorde a la realidad social en la que vivimos. Una de las alternativas más asertivas para lograr generar elementos que le permitan a los alumnos pues llegar a responder a las necesidades de la vida real es apostarle a un trabajo interdisciplinar en el cual permita generar vínculos y relaciones para poder formar en ellos una cultura integral que se adapte un poco a este modelo tradicionalista, que se adapte un poco más allá de este modelo tradicionalista, ¿no? Porque este modelo solamente moldea la conducta del individuo, ¿sí? Y es necesario poder llegar a alcanzar desde otro modelo educativo o pedagógico una cultura de aprendizaje integral, en donde el arte, la sensibilidad, los valores y la diversidad en todo su esplendor se encuentre inmersa dentro del aprendizaje en el aula, para así poder estar direccionada a un tipo de aprendizaje que se caracterice por la libertad y el descubrimiento del alumno mismo. Finalmente, presento la bibliografía trabajada en el desarrollo de este trabajo, y no siendo más, me despido. Un abrazo para todos.